EMT Podcast, atención prehospitalaria, emergencias y cuidado crítico. Bienvenidos. Saludos a todos y bienvenidos a su podcast de Emergency Medical Training, un podcast dedicado a la atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Para hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de choque hipovolémico. Y bueno, hoy tengo a dos invitados muy especiales que hacen parte de Emergency Medical Training. El primero que les quiero que le den un saludo, ya ha estado con nosotros aquí, es Jairo Rentería. Jairito, saludos y bienvenido a esta que es tu casa. Alejo, muchas gracias. Y nuevamente por acá vamos a hablar de un tema bien interesante, hombre. Ojalá podamos dejar unos mensajes bien bacanos y bien prácticos para las personas. Muchas gracias, Jairito, por asistir. Le damos una gran bienvenida a Juan Fernando Cárdenas, nuestro director científico, que nos estará también acompañando en la diserción en esta casi hora en la que vamos a hablar de este tema. Juanfer, bienvenido como siempre a esta que es tu casa. Alejo, muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Y sí, démosle trámite a la disertación, más que la diserción, la disertación. Eso también es un podcast que pretende educar en idioma y en ortografía a la gente. Bueno, arranque usted, hermano, usted es el duro. Sin disertar, que tener razón. Gracias, Juanfer. Y bueno, la hipovolemia se constituye en un problema grande que genera una gran mortalidad y que tenemos muchos pacientes que cursan con este tipo de patología. Vamos a arrancar desde la definición más sencilla y más práctica, o más bien desde la clasificación más práctica del paciente que tiene hipovolemia por una hemorragia y el que evidentemente cursa por hipovolemia por otra causa completamente diferente, por pérdida de líquido y no por sangre. Entonces, un aspecto muy importante, nosotros estamos en un país en el que tenemos que atender mucho trauma y donde tenemos que atender trauma en lugares muy alejados. Jairo tuvo, yo creo que una oportunidad importante de llevar a cabo su año rural, y yo no estoy seguro si Juan Fernando también tuvo la posibilidad de llevar a cabo su año rural y tener que atender pacientes en lugares alejados de la ciudad donde no había disponibilidad de hemoderivados, donde no había disponibilidad de un cirujano que pudiera hacer un control expedito del sangrado. Entonces yo quiero que nos cuenten un poquito de esa experiencia que tuvieron en la atención de pacientes con hemorragias masivas, con choques hemorrágicos y las alternativas que tienen las personas que hoy se siguen enfrentando a esos mismos escenarios, en los cuales a mí me parece que realmente es un reto trabajar muchas veces sin torniquetes, sin hemostáticos, sin sangre, sin cirujano, solamente con la buena voluntad de algunos cristaloides y unas gasas. Jairo, ¿qué te tocó a vos? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Bueno, el choque hipovolémico es la presentación más común de choque en todos los niveles de atención. Definitivamente, en mi rural, en varias ocasiones me enfrenté a pacientes chocados. Los más frecuentes, Alejo, eran pacientes con choque de etiologías no traumáticas, choques hipovolémicos, el niño con diarrea, el señor con diarrea, la cetoacidosis diabética. Y mira que aunque inicialmente uno se siente maniatado por la falta de exámenes para poder confirmar, llenarte de otros argumentos para con certeza decir que tu paciente está chocado, yo creo que la mayoría de veces tenemos cosas con que iniciar a estabilizar a nuestros pacientes con choques no traumáticos. En el escenario de choques traumáticos que también me tocaron, heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por armas cortopunzantes o pacientes politraumatizados en accidentes de tránsito, a veces sí es más difícil. Es más difícil porque la distancia hace que el tiempo que me demoro en estabilizar o llevar a mi paciente a un control definitivo de la etiología del sangrado sea muy largo y me enfrente al escenario de hipotensión larga, de hipoperfusión prolongada y en la cual
las personas que menos experiencia tienen y en los momentos de mi servicio social obligatorio también tenía muy poca experiencia, pues nos desesperamos por intentar normalizar las constantes vitales y dentro de estas la presión. Entonces a veces no se nos iba la mano con cristaloides, que era lo que teníamos disponible. No usábamos casi vasopresores, más por problemas técnicos. Sin embargo, la intención del día de hoy es que pues, podamos hablar de esos escenarios precarios en los que no hay productos sanguíneos. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendaciones hay? Juanfer, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue la experiencia? Porque, pues, adicionalmente, para Juan Fernando, antes de su práctica clínica como especialista en medicina de urgencias, también hubo una práctica en el servicio de urgencias de baja complejidad, pero también le tocó un escenario muy interesante, y era recibir pacientes que venían remitidos de cualquier distancia, de cualquier cantidad de lugares, y ser testigo presencial pues, de esos intentos de manejo que se llevaban a cabo en otros lugares. Pues hombre Alejo, en el rural, en el rural, yo hice un rural en apartado en un segundo nivel, donde teníamos bastante trauma y bastante consulta por sangrados. Pero afortunadamente se contaba con un banco de sangre que nos permitía hacer una reanimación inicial un poco más acertada, solamente por el hecho de tener hemocomponentes, no por que supiéramos hacerlo bien. Que yo creo que es el punto que debemos dejar claro, por lo menos no hacerla tan mal. Pero también trabajé en un primer nivel donde teníamos, como dice Jairo, pues pacientes con episodios de sangrado, fueran de causa médica o de causa traumática, o pacientes con hipovolemia por causas como diarrea o cetoacidosis diabética. Realmente, y bueno, y ya como urgentólogo, pues me tocaba recibir esos pacientes. Entonces lo que uno hace, sobre todo cuando está en el primer nivel, o a veces que también tuve la experiencia no de ejercer, sino de rotar a nivel prehospitalario, lo que uno hace, esas medidas iniciales de reanimación, uno cree que las está haciendo bien, pero ya cuando uno nunca alcanza a ver lo que sigue después, pero ya cuando uno le toca recibirlo, por ejemplo, en los servicios de urgencia o en las unidades de cuidados intensivos, se da cuenta de todos los efectos que una mala reanimación en un paciente con hipovolemia, sea de origen por sangrado o de causas médicas no sangrado, pues puede entrar al paciente. Entonces, por ejemplo, un caso que es muy frecuente y es el abuso de los cristaloides. Y cuando usted le pregunta a un interno o a un residente por qué escoge uno u otro cristaloide, pues, hermano, no te sabe, no, me gusta más el lactato de Ringer o me gusta más la solución salina, pero no hay un argumento fuerte al respecto. Y después, cuando uno les explica los riesgos asociados a cada uno de estos medicamentos, porque eso es lo que son, pues la gente no cree. O sea, nosotros mandamos a diestra y siniestra agua y salino como si eso fuera pues una cosa muy inocua, pero realmente en el paciente con choque sí que es un medicamento que tiene una relevancia fundamental. Juanfer, me culpa. Yo te tengo que contar que cuando hacía atención prehospitalaria por allá hace 20 años, la política era poner una bolsa de 500 de solución salina y cuando se acababa ponía otra. Y era lo que se hacía, no tenía mucho lío. Pero hay una cosa que me parece muy interesante y es esta discusión. La gran mayoría, mucha gente, cuando se enfrenta al choque, para diagnosticar choque hipovolémico, de forma hemorrágica o no hemorrágica, y para iniciar un manejo, siempre esperan esa clásica y conocida manifestación de pálido, frío, sudoroso, hipotenso, que nosotros sabemos que básicamente el que está pálido, frío, sudoroso, hipotenso está en choque hace mucho tiempo. Él ya viene cursando con un choque hace mucho tiempo, y que esperar a que esté en esa condición, pues realmente es un asunto inseguro. Jairo, ¿qué podemos dejarle a la gente que nos está escuchando y que tiene algún interés sobre cómo
tener estrategias para poder detectar de una forma más temprana el choque sin que el paciente esté pálido, frío, sudoroso, hipotenso, marmóreo, pues básicamente perimortem, y que esto pueda evidentemente relacionarse con un mejor desenlace cuando se hace una detección temprana. Bueno, Alejo, mira, históricamente choque era hipotensión y esperábamos a tener un paciente hipotenso para decir que podía estar chocado. Yo creo que ese concepto se ha reevaluado ampliamente en los últimos años. Asumimos que el choque es un estado de insuficiencia circulatoria, por decirlo de alguna forma, en la cual no estamos alcanzando a entregar el oxígeno ni la glucosa suficiente para el metabolismo tisular. Y de alguna forma estamos en una fase de déficit para todo el metabolismo de las células. El cuerpo tiene muchas formas de compensarse y dependerá de mi reserva fisiológica y de mi condición basal la forma en la que yo respondo al choque. Por eso, lo más frecuente que encontremos al principio son pacientes que se ponen taquicárdicos y que hacen alteración del estado de conciencia. Por alteración del estado de conciencia no esperamos que el paciente tenga deterioro o somnolencia, sino más al principio estado inclusive de agitación, que el llenado capilar se enlentezca. Si soy capaz de vigilarlo en el transcurso de unas horas, una disminución en el gasto urinario. Yo creería que esos son los hallazgos iniciales. A medida que el choque va empeorando, la taquicardia puede empeorar, el llenado capilar puede prolongarse y ya los pacientes empiezan a tener depresión del estado de conciencia. Y la mayoría de veces la hipotensión es un hallazgo tardío. Específicamente en los pacientes que tienen choque hipovolémico, son pacientes que pueden estar transitoriamente hipotensos y volverse normotensos. Hipotensos, normotensos, hipotensos, normotensos. Esto habla de la disminución en el volumen sanguíneo y en las dificultades que está teniendo el cuerpo para mantener la presión en valores normales. Son pacientes que responden muy bien a retos iniciales con líquidos y son pacientes que si están lo suficientemente despiertos usualmente dicen que tienen sed y quieren agua. Yo creería que ese es el último hallazgo. De acuerdo con ese asunto de mirarlo en el tiempo, pero Juanfer, ¿qué opinión te merece a vos el esperar la hipotensión como para empezar a actuar de manera más agresiva? No, definitivamente, pues además de lo que muy claramente explicó Jairo, la reserva fisiológica, la condición que me llevó al episodio de hipotensión o de choque, de choque específicamente, también tenemos que hablar de la velocidad en la que se instaura. No es lo mismo algo que sea muy larvado, donde todavía tengo tiempo de compensar y donde posiblemente una hipotensión va a ser más tardía a una puñalada en el corazón, donde evidentemente pues, la caída del gasto va a ser muy rápida y la hipotensión va a ser un signo temprano, pero igualmente va a ser un signo ominoso. No porque sea la primera manifestación, sino porque se dio tan rápido todo el deterioro que el paciente se pone hipotenso. Entonces, para complementar un poquito lo que estaba diciendo Jairo, sobre todo para la gente que está en atención hospitalaria o en lugares alejados en primeros niveles, no solo los síntomas que muy bien describió Jairo son importantes, también es la causa. Y obviamente una puñalada pues, o un tiro o una fractura abierta con una lesión arterial, claramente tenemos una causa que es un sangrado y que rápidamente nos va a llevar a un estado de choque y de muerte. Sino que las causas médicas también son igualmente importantes, pero muchas veces son causas que se demoran más. Entonces, yo tengo que tener claro qué lo está llevando al choque, si el paciente es diabético, si el paciente tiene antecedente de algún sangrado, si ha tenido melenas, porque son choques que no son tan manifiestos. Y los síntomas fundamentales definitivamente son la alteración del estado de conciencia. Yo creo que los tres hemos presenciado muertes, muertes, paro cardíaco en pacientes que de muy mala manera se interpretan como agitados y realmente lo que están haciendo es
un compromiso del sensorio por hipoperfusión con signos vitales normales o dentro de lo que podríamos considerar normal, con presiones por encima de 80 de sistólica, por encima de 65 de media, y con rangos de frecuencia cardíaca por debajo de 120 y paran. Entonces creo que el esperar a que un paciente haga hipotensión definitivamente es una mala práctica. Y creo que es algo que no se enfatiza lo suficiente en nuestra formación. O sea, eso lo vamos viendo en el tiempo, cuando vamos teniendo pacientes que se nos complican y cuando vamos revisando mucho más el tema de choque. Pero definitivamente creo que de los signos más tempranos, como por ejemplo la caída del gasto urinario o la presencia de sed o la alteración muy sutil en la alteración del estado de conciencia, son predictores de choque. Y eso lo tenemos que sumar a una causa, una anamnesis que nos diga, hombre, este paciente probablemente me va a entrar en choque. Vuelvo y repito, si es una puñalada, con seguridad va a entrar en choque. Pero si es una diarrea, si es un paciente con una hiperemesis, si es una cetoacidosis diabética, todo esto nos debe ir preparando ante la posibilidad de tener un escenario de choque donde la hipotensión, como ya lo mencionamos ahora, va a ser posiblemente tardía por los mecanismos compensatorios. Una cosa muy importante para aclararle a toda nuestra audiencia, porque hay gente que nos escucha por fuera de Colombia, cuando el doctor Juan Fernando hace referencia a una puñalada, es una herida por arma cortopunzante, y cuando habla de un tiro, es una herida por arma de fuego, que yo sé que es obvio de toda obviedad para la gente de nuestro país, pero quizás para la gente que nos escucha en otras latitudes no sea tan obvio, sí. Y la idea es que el mensaje llegue realmente claro, pero no hay ningún lío. La idea es ir haciendo las aclaraciones, sí, que sean pertinentes, y les pedimos por favor que si en el podcast hay algo que no quede absolutamente claro, están los mecanismos para que nos escriban y nos pregunten, que la idea es que esto se convierta en lo más interactivo posible, en un medio de comunicación entre ustedes y nosotros para poder debatir y discutir estos aspectos. Muchas gracias, Alejo, por esa aclaración. Ya me habías hecho la aclaración sobre el criollismo. Definitivamente sí, soy muy criollo. Estamos para aprender. Sí. Entonces, para los internacionales, tiro, disparo. Y puñalada, herida por arma cortopunzante. Vale, Juan, muchas gracias por la aclaración. Con respecto a lo que ocurre en la clasificación del choque hemorrágico, el Colegio Americano de Cirujanos hace muchos años pretendió clasificar el sangrado y el choque hemorrágico en 4 categorías que tenían varias cosas importantes. Y la primera era asumir que todo el mundo pesa 70 kilos. O sea, calcular como si todo el mundo tuviera un volumen circulatorio de aproximadamente 5 litros, 4.900, entendiendo que el 7% del peso corporal corresponde a volumen, y clasificándolo como grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y eso caló en la mente de las personas para clasificar el choque hemorrágico, entendiendo que en el choque grado 1 no había mucho lío, en el choque grado 2 ni siquiera había todavía hipotensión, pero que a partir del choque grado 3 o en la pérdida del 30% de la volemia, ahí aparecía la hipotensión. Y en el choque grado 4, cuando ya había pérdida de más del 40%, se presentaba lo que se denominaba un choque irreversible. Y la gente se aprendió eso a rajatabla, se lo aprendió de forma estricta, con problemas muy importantes. El primero, que no todo el mundo tiene ese mismo volumen circulante. Lo segundo, que las manifestaciones del shock van a variar de forma muy importante de acuerdo a la edad, y que quizás uno de los aspectos más importantes para poder encontrar características de un choque hemorrágico es poder seguir al paciente en el tiempo. Entonces, a mí me parece que el choque grado 1 per se no es un problema, o el choque grado 2 si es que quieren creer en la tabla del Colegio Americano de Cirujanos. A mí me preocupa que es que todas las personas que han muerto de choque en algún momento estuvieron en lo que llaman un choque grado 1 y en un choque grado 2, y fue pasado por alto por alguien que tuvo la oportunidad. Es que el paciente pálido, frío, sudoroso, pegachento, hiperlactatémico, anúrico, lo reconoce cualquiera. A mí me preocupa, y yo les traigo aquí a discusión, me preocupa enormemente el paciente que pasa desapercibido. O no sé, Jairo y Juanfer, si ustedes consideran que la gente se muere por choque
porque no se puede contener el mecanismo que está generando la pérdida de volumen, ya sea sangre o sea líquido. ¿Ustedes qué creen? Definitivamente es algo importante controlar la razón por la cual yo estoy en choque, pero la razón por la que nos morimos es por el choque per se. Yo quiero decir algo de lo que tú acabas de mencionar, y es, yo creo que desde el mismo lenguaje menospreciamos esos estadios iniciales del paciente en choque. Y es que antes era muy frecuente decir, es que es un choque compensado o un choque descompensado. El término compensado a veces nos llena de tranquilidad porque decimos, bueno, no está hipotenso, el paciente se está defendiendo. El paciente no es que se esté defendiendo, es que está acabando la reserva que tiene. Y estamos dejándolo solo hasta el punto en el que ya ni siquiera es capaz de asegurar la perfusión basal. Entonces, partiendo de allí, el objetivo de todos los que trabajamos con pacientes potencialmente en choque es evitar que lleguen a esa fase 3, a ese estadio 3, o que se hipotensen. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Controlar la etiología del choque es muy importante, pero no por el hecho de no haberla controlado debo decir, entonces no tengo nada para hacer. ¿Qué piensas, Juan? Hombre, pues yo creo que la clasificación es útil. Me parece que el problema no ha sido tanto la clasificación, sino la interpretación que a lo largo del tiempo le hemos dado y el valor que le hemos dado a la hipotensión. Entonces, hablar de hipotensión, que ya sabemos que es tardío, y como vos decís, Alejo, o sea, el paciente que está diaforético, pálido, con ese color cenizo, con alteración del estado de conciencia, así no esté hipotenso, pues muchos reconocemos que es choque. Pero, como lo dije ahorita, o sea, es muy fácil reconocer el choque en un paciente que está sangrando. Y es muy fácil reconocer el paciente que nos dice, ha tenido 8 episodios de vómito, de hematemesis profusa, o al que tiene una herida en el corazón, sea por arma cortopunzante o por arma de fuego, o al que tiene una fractura y una lesión arterial, o al que se le rompió una fístula arteriovenosa. O sea, ahí no tiene ninguna dificultad de identificar el choque, sea que tenga o no hipotensión, porque la va a presentar muy rápido. El problema es cuando los pacientes no se nos presentan así. Y yo lo que he visto y lo que me preocupa no es tanto que los pacientes se nos mueran por no poder controlar la causa del choque, porque es que es claro que si yo tengo una herida precordial y no me operan, pues me voy a morir. Eso no tiene ninguna discusión. Y si estoy en un sitio donde no me puedan operar, pocas probabilidades de sobrevida tengo. Pero cuando el choque no es tan evidente, yo creo que lo que nos está llevando a la muerte de esos pacientes es que no lo identificamos de manera temprana. Entonces, más que contener la causa, me parece que es la identificación temprana de ese choque. Y puede que esa clasificación sea un poco obsoleta. A mí me gusta, pero realmente me parece que a la luz de la nueva evidencia, pues sí nos estamos quedando cortos, sobre todo con lo que vos decís, es muy estandarizada. Pues como es tan estandarizada, no es lo mismo que yo tenga un paciente de 50, 45 kilos adulto, a que tenga un paciente caucásico de 2 metros 10, que la misma pérdida de sangre impacta definitivamente muy diferente en ambos pacientes. Entonces ahí pues hay cosas como nuevas, o sea, en este tipo de situaciones. Clasificaciones donde no hay indexación, yo creo que hay un gran problema, y es que se toma a todo el mundo como 70 kilos. Yo creo que ahí podríamos hablar un poco del índice de shock, que es una medida que me parece muy sencilla de trabajar y de determinar, y que es una de las estrategias que se está utilizando sobre todo en sangrados del tercer trimestre del embarazo para disminuir la posibilidad de muerte por no identificación en las maternas. El índice de choque,
Juanfer, me considero fan del índice de choque. Yo pienso que el índice de choque es una medida muy interesante, que es muy fácil, es muy intuitiva. Pero entonces me empiezo a contradecir en mi discurso, porque yo soy absolutamente enemigo de pensar que la tensión arterial sea una variable para determinar choque. Yo sé que aquí estamos haciendo o relacionando presión arterial o tensión arterial con frecuencia cardíaca, pero ya hablaremos unas palabras sobre el índice de choque y ya tendremos la posibilidad de hablar de medidas para poder diagnosticar. Pero yo les tengo una pregunta desde el asunto histórico. Porque siempre los esfuerzos se han encaminado en tratar de reducir la mortalidad en choque. Los esfuerzos siempre han sido ambos. Y arrancamos desde los trabajos de Shoemaker, donde ponía una gran cantidad de volumen, e incluso el recién fallecido doctor Ravi Baturi, que ha sido una de las personas que más ha contribuido junto con Mattox a las descripciones de cirugía de trauma, decía que en los hospitales en Norteamérica los pacientes reanimados con volúmenes, con grandes cantidades de volúmenes, terminaban pareciendo verdaderos Michelins cuando los reanimaban de forma vigorosa. Cuando yo sé que a Juanfer le tocó y quizás a Jairo, pero a mí también me tocó, Juanfer, cuando estaba estudiando, que canalizaban 2 vías periféricas de gran calibre para administrar 2000 de volumen por cada vía. Esa reanimación vigorosa que fue una herencia de una época de un trauma muy violento. Luego empiezan a pensar que hay que restringir un poco el volumen y empiezan los trabajos de Bickel a decir que debería haber una tendencia a reanimación hipotensiva, luego una balanceada, y luego llega la doctora Mari Bazar en California y empieza a pensar que los coloides quizás sean la respuesta al problema y empiezan a utilizar Dextran con hipertónica. Luego los militares quieren poner soluciones hipertónicas. Luego empezamos a experimentar con ácido tranexámico en diferentes dosis, y ahora incluso un advenimiento grande y una ola inmensa de transfusión prehospitalaria, Juanfer y Jairito. Pero no, yo sigo viendo que en las unidades de cuidado intensivo la gente no sigue muriendo. La eterna promesa de la intervención que cambia los resultados, y resulta que los coloides no cambiaron nada. En mi medida personal y en mi opinión personal, a mí me parece que el ácido tranexámico es una medida que para mí es sobredimensionada. Yo pienso que está sobrevalorada. Yo sé que se me van a ir encima, pero es mi pensamiento. Yo pienso, pues Alejo, hay un problema grande. Pues realmente en cuidado intensivo son muy poquitas las intervenciones, pero muy poquitas. Creo que se cuentan en los dedos de una sola mano, que realmente impactan sobre la mortalidad. Pero hay intervenciones que tienen plausibilidad biológica. Ahorita pues Jairo nos puede aclarar un poquito más el cuento de la evidencia, porque es que también estamos muy todo lo que nos dictamine la evidencia es lo que hay que hacer y no, hay una tendencia ya que no siempre la evidencia es lo que se debe hacer, han cambiado las técnicas de análisis estadístico. Bueno, es un campo pues que en el que Jairo realmente es experto. Pero definitivamente la reanimación, como vos decís, de 2 litros por vena, en una vena en cada brazo, pues sí era lo que se hacía. Y posiblemente llegó a salvar muchas vidas. En una época en la que en nuestro país hubo tanta violencia y tanto trauma, que posiblemente, porque no me tocó ver desde en el ámbito hospitalario, pero asumo que no había suficientes componentes pues, para reanimar a los pacientes. Pero sí, definitivamente no hay nada que nos haya demostrado que las intervenciones, que ese tipo de intervenciones mejoren. Entonces, lo que vos decís, empezamos con 2, 4 litros, con los famosos 30 por kilo, luego que pongámosle un poquito menos, que hagamos la reanimación seca, que hagamos la reanimación húmeda, y nada de eso. O sea, hay estudios a favor, hay estudios en contra, pero realmente estamos en un punto en que todavía no sabemos nada. O sea, pero el problema es que nos quedamos, como vos decís, con esas herencias, con estudios como por ejemplo el de Rivers. O sea, el de Rivers lo extrapolamos a cualquier tipo de choque. Y es un estudio que
en 6 horas nos querían inundar de volumen y ya sabemos el día de hoy que la tendencia es a desreanimar más que reanimar. Entonces, es bien complicado eso de las intervenciones y de la evidencia que tienen en el cuidado de los pacientes gravemente enfermos, y definitivamente no tengo una respuesta para eso. O sea, definitivamente yo creo que hay que mirar qué es lo que es plausible fisiológicamente y tratar de intervenir de esa manera. Antes de darle el paso a Jairo, Juanfer y Jairo, les quiero contar muy rápidamente un asunto que yo sé que ustedes recuerdan. Yo sé que ustedes se vieron la película de Black Hawk Down, la caída del halcón negro. Ese evento que ocurrió en Mogadishu fue real. Eso fue una descripción de un evento real donde existiera una gran cantidad de bajas para el ejército norteamericano en una misión táctica y donde los pacientes fueron trasladados al Medevac, que es el área de estabilización de los militares. Les quiero contar que el cirujano encargado de la misión tenía recursos disponibles para una cantidad limitada de soldados. Ellos no estaban esperando que la incursión a Mogadishu tuvieran las bajas que tuvieron. Y yo les quiero contar que la historia fue bien particular porque los pacientes recibieron muchos más de los que ellos esperaban, muchos más. Y la persona que estaba a cargo del Medevac tomó una decisión que no parecía muy inteligente. Juanfer se acuerda que en los años 90 o a principios de los 2000, y yo sé que Jairo también se acuerda, que el régimen de administración de sangre era a razón de 3 unidades de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas, era 3-1 como se jugaba aproximadamente. Y en el Medevac había sangre para ese propósito. Les quiero contar que el doctor Holcomb empezó a administrar los hemoderivados en pequeñas proporciones para los pacientes. Es decir, lo que hubiera sido natural es que hubiera hecho triaje, que de acuerdo al triaje hubiera seleccionado a los que tuvieran mejores posibilidades de supervivencia y le hubiera dado todos los recursos pues, a los que tenían mejores posibilidades. La sangre la repartió, se hicieron reanimaciones con poco volumen, los pacientes fueron recogidos de Mogadishu y llevados hasta Alemania en esos 5 Galaxy de Estados Unidos, hospitales, aviones hospitales. Y luego cuando regresa a los Estados Unidos, lo llaman de Bethesda y le preguntan qué fue lo que él hizo. Yo me imagino que Don Holcomb dijo, me van a echar mi primera chamba, que no era la primera chamba, el tipo tenía mucha experiencia. Pero vos sabes, Juanfer, vos sabes, Jairo, que cuando hay heridas en combate, ellos miden escalas de severidad de trauma, el Injury Severity Scale, o sea, ellos son muy juiciosos. Y ellos decían, vea, la mortalidad predicha para lo que pasó en Mogadishu tenía que ser esta, y no fue esa. Ustedes me tienen que contar qué pasó. Y entonces le tocó decir a Don Holcomb, le tocó decir que él no hizo lo que se supone que tenía que haber hecho, sino que empezó a reanimar con menos volúmenes. Quizá fue la puerta de entrada para utilizar menos hemoderivados. Pues les quería contar esa historia porque cuando estamos hablando de evidencia y muy acertadamente lo que Juanfer decía, que lo que nosotros creemos que es, lo que hoy es una verdad absoluta, seguramente mañana será una absoluta mentira y que no toda la evidencia puede cobijar todo lo que puede ocurrir. Para que Jairo pues, nos complemente con respecto a eso que hay por decir. Cuando nosotros hablamos de intervenciones, desafortunadamente es tan difícil probar que el efecto está 100% relacionado con la intervención si no somos capaces de controlar factores confusores. Y en la mayoría de todas esas investigaciones viejas, pues lo único que nosotros hacíamos era a uno le poníamos sangre y al otro no, pero el resto de intervenciones también variaban dependiendo del contexto del médico tratante. Y por eso esos impactos tan grandes que veíamos antes, cada vez es más frecuente que los encontremos en intervenciones nuevas, porque nos damos cuenta que es más el manejo protocolario, el manejo combinado, el que termina mejorando los desenlaces de los pacientes que intervenciones aisladas. Entonces, desde el punto de vista, porque toda investigación sale de una hipótesis que en medicina la mayoría las fundamentamos desde el punto de vista de la plausibilidad biológica, la mayoría de esas intervenciones pues tenían mucho sentido. Si yo estoy muy hipovolémico y no tengo sangre circulante y yo repleto mi volemia con agua, pues aumento la perfusión de los tejidos. Entonces resuelvo el primer problema. Pero lo que nos fuimos dando cuenta
es que no es solamente tener sangre dando vueltas en las arterias, sino que también necesito quien transporte el oxígeno. Entonces dijimos, no pongamos agua, sino pongamos sangre. Pero entonces luego no es suficiente tener quien lo transporte, sino que también necesito oxígeno. Entonces vamos a ponerle oxígeno al paciente que está desaturado. Ya luego, entonces debemos tener en consideración que el tejido que va a recibir el oxígeno y que va a recibir la perfusión también se lesiona, entonces también debo cuidarlo. Yo creo que a medida que la medicina ha avanzado, han aparecido puntos adicionales en el cuidado de mi paciente, que cuando los empezamos a controlar, nos damos cuenta que las intervenciones aisladas tienen muy poco impacto. Poner 1000 de cristaloides, poner 2000 de cristaloides, poner 3000 de cristaloides, poner 4000 de cristaloides, en últimas no termina haciendo la diferencia si no controlo el resto de factores. Entonces, actualmente en la medicina casi no se evalúan intervenciones aisladas y ustedes lo sabrán con mucha más certeza que la mayoría de las personas que nos escuchan, y es que en el paciente críticamente enfermo se intentan probar protocolos de atención y se inventan protocolos de atención que cubran varias cosas a la vez. Y vos probar esos protocolos de atención también se vuelve muy difícil porque no tienes contra qué compararlo. Entonces empiezas a hacer cambios muy chiquiticos que en última no terminan teniendo ninguna implicación. En estadística, los valores y esa famosa P que tanto nos gusta a nosotros, esa diferencia estadística. A ustedes no les gusta, a los epidemiólogos no les gusta la P. A los nuevos. Me refería a nosotros como clínicos. Esa P y esa diferencia estadísticamente significativa por la cual nos babeamos es muy difícil de conseguir cuando las intervenciones no tienen magnitudes diferentes entre ellas. Y en eso se basa la estadística, encontrar diferencias entre una cosa y la otra. Entonces, yo resumo todo con lo siguiente, y es encontrar una intervención que le salve la vida a estos pacientes, es que no tengan el trauma inicial. Pues compare el que no apuñalan contra el que sí apuñalan, y con seguridad el que no apuñalan le va mejor. Se muere menos, ¿cierto? Y eso sí será estadísticamente significativo. Pero una vez yo tengo el trauma, yo creo que las intervenciones deben ir enfocadas a cubrir varias cosas a la vez, y que desafortunadamente la mayoría de veces no vamos a encontrar unas diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Yo siempre tengo que traer a colación nuestro querido y siempre bien apreciado Memorial Hospital of Betulia, entendiendo siempre que esto le tiene que ser útil al clínico, al paramédico que está lejos, y que después de acompañarnos casi 37 minutos de esta transmisión, hay cosas que le tienen que empezar a tener que quedar muy claras. Entonces, te toca un paciente, tiene una pérdida de volumen significativa, importante, hemorrágica o no hemorrágica. A esa persona que no tiene elementos, que no tiene un tromboelastógrafo, que no tiene gases, que no tiene hemograma, que no tiene nada, ¿cómo guía la reanimación con líquidos? ¿Hasta cuándo la gente realmente se muere de anemia o de hipovolemia? ¿Qué es lo que lo termina por matar? Cuando sangras en Betulia como consecuencia de un trauma abdominal cerrado porque te caíste de un caballo mientras estabas tomándote unas cervezas. Entonces, ese paciente que tiene una lesión hepática o esplénica grave, que tiene un traslado para Medellín que se prevé que sea de 3, de 4, de 5 horas, y que yo tengo solamente cristaloides para aportarle. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque tampoco la evidencia dice eso. O sea, lo más parecido es la guerra, donde una persona chocada hasta llegar a su punto de atención puede tardarse 3, 4, 5, 6 horas. ¿Qué mensaje le podemos dejar al que le toca enfrentarse a ese panorama todos los días de la vida? En un territorio como Colombia, que yo les quiero contar a nuestra audiencia que de por fuera del país, nuestro país se comporta como un país muy poblado en el centro y hacia el norte, pero el sur es completamente baldío, con traslados que pueden exceder las 10, 12 horas. Juanfer, Jairo, ¿qué tenemos para dejarle para que las personas que nos están escuchando y estén enfrentadas a esto puedan tomar mejores decisiones? Con una pregunta que es muy difícil, porque es que no hay una guía práctica clínica de ese cuidado prolongado de campo. No hay suficiente información para darles información que les vaya a solucionar la vida. Yo estoy seguro que Juanfer y
y Jairo no les van a dar la receta mágica que les vaya a cambiar la vida, pero sí algunos tips que les pueda llegar a ser útiles para reanimar a los pacientes en ese escenario. No, es que definitivamente Alejo no existe. O sea, esta pregunta es una pregunta malintencionada, realmente. No existe la más mínima posibilidad de que un paciente en un choque, sobre todo hemorrágico, a 10, 12, 14 horas de distancia de un centro de atención pueda sobrevivir. Y esas son las realidades que tenemos en nuestro país, que tenemos una topografía absolutamente quebrada, unas áreas supremamente dispersas, donde hay que hacer transportes aéreos en bestia, en mulas, y luego por vía fluvial para llegar a un sitio donde nos puedan transportar por vía terrestre. O sea, realmente cuando un paciente de esos llega, posiblemente no tengamos ninguna posibilidad. Pero hablemos de un escenario no tan horrible, por lo menos para los que están relativamente cerca de las ciudades principales. Yo creo, hombre, que es claro que sí, lo que decía Jairo, o sea, nos hemos dado cuenta que las intervenciones van cambiando. Antes considerábamos que poner líquidos cristaloides era una muy buena medida, y nos dimos cuenta que de nada servía tener volemia sin sangre, perdón. Y luego nos dimos cuenta que poner sangre era una buena medida, o por lo menos glóbulos rojos, pero nos dábamos cuenta de que hacíamos coagulopatía dilucional. Posteriormente, añadir otros hemocomponentes como las plaquetas y el plasma empezó a tener un mejor resultado, pero entonces viene el problema de cuánto volumen. Yo creo que para la mayoría de las personas que nos pueden estar escuchando, que yo creería que están en sitios alejados, los cristaloides siguen siendo una muy buena opción. Es una opinión personal. O sea, si yo en este momento estuviera en el hospital de Betulia, probablemente haría uso de los cristaloides. Pero antes que hacer uso de los cristaloides de manera liberal, sí, efectivamente, me iría más por identificar aquellos pacientes que están en riesgo de choque. Porque como lo dijimos al principio, no todos los pacientes están hipotensos y tienen claramente un choque, y el que ya está muy chocado, pues está muy enfermo. Con ese tengo que correr. Entonces, ese paciente que está en riesgo de presentar un choque hipovolémico o hemorrágico, lo tengo que identificar de manera temprana y lo tengo que intervenir de manera temprana. Y la intervención es trasladar. ¿A dónde? A un sitio donde le pueda administrar lo que ese paciente va a requerir. En esencia es control de ese sangrado, en los casos de sangrado, y reposición de hemocomponentes. Definitivamente los cristales me parecen una muy buena opción inicial sin abusar. Pero ¿qué es abusar o qué es no abusar si no tenemos cómo monitorizar a estos pacientes? Tenemos frecuencia cardíaca, presión arterial y estado de conciencia. Realmente no tenemos más. Y cambios en la piel, que cuando se manifiestan, ya estamos hablando de pacientes gravemente enfermos con una altísima probabilidad de fallecer en el corto plazo. Entonces yo creo que lo que nos toca es correr. Podríamos escoger, yo sé que todavía hay pueblos en los que hay almidones, que vencidos deben estar, pero no falta el que los... Gelatinas, porque los almidones ya no están disponibles en el país, los estarches y los derivados de los estarches no están disponibles, pero si hay por ahí... Sí los he visto. No te puedo creer, el Ofusin o Emacel, quizás haya podido disponible con toda seguridad, si ya caduco. Entonces, sí, los he visto, pues, y espero que no los hayan puesto. pero los he visto dentro de lo que la gente tiene en los hospitales. Pues en hospitales desde mucho tiempo. Ahora, somos amigos de la solución salina y del lactato de Ringer. Eso es lo que tenemos. El lactato de Ringer es lo que más se parece a una solución un poco más fisiológica, y que sería la recomendación que yo le haría a la mayoría de las personas que se encuentren o en atención prehospitalaria o en primeros niveles de atención. Porque el riesgo de utilizar solución salina a futuro es que nos haga más probable una falla renal. Entonces, creo que el salino también, en dosis muy altas,
está mandado a recoger. Definitivamente, si no tenemos más nada, pues hombre, utilicemos lo que tengamos. Que no sean almidones ni gelatinas. Bueno, yo creo que solamente por agregar a lo que dice Juan Fernando, la intención no es satanizar la solución salina, porque definitivamente un paciente que esté deshidratado, que esté hipovolémico o que esté anémico secundario a un sangrado masivo, se beneficia de optimizar la perfusión expandiendo el volumen sanguíneo con cristaloides. La pregunta de cuántos definitivamente es muy difícil de responder. No hay una receta de cocina. La propuesta será dosis respuesta. Pongo y veo qué sucede con mi paciente. Y planeo el traslado hacia el lugar donde pueda solucionar el problema. Recordar en los pacientes con choque hemorrágico o en los pacientes ancianos el uso temprano de vasopresores es una alternativa para evitar utilizar dosis altas de cristaloides si lo que necesito es sangre. Recordar que no debo llevarlos a presiones normales. Podemos tener menos valores ensangrado. y menos ensangrado. Ensangrados de sitios no compresibles. Recordar que puedo ser laxos con mi meta de presión arterial siempre y cuando el resto de variables de la perfusión estén mejorando, podría tolerarlo. Y por último, solución salina o otras soluciones balanceadas, volúmenes por debajo de 2 litros, no hay diferencias en la mayoría de los metaanálisis que las comparan. Por encima de más de 2 litros en un paciente que no esté hiponatrémico, la solución salina genera más acidosis, aumenta la posibilidad de lesión renal, es mucho más inflamatoria e inclusive genera más coagulopatía. Entonces considerar soluciones balanceadas si tengo que generar reposición de altos volúmenes, a excepción del paciente en TEC, que se comporta totalmente diferente. Que será otro capítulo en el que vamos a hablar de lesión cerebral traumática y del manejo inicial. Llegando al final de esta interesante conversación y agradeciendo enormemente a Juan Fernando y a Jairo por acompañarnos hoy y esperando, por supuesto, una muy cercana y próxima conversación a través de su canal de comunicación permanente con nosotros para discutir sobre esos temas. No nos queda más que agradecerles por habernos acompañado en esta discusión, que para mí fue muy interesante, que nos abre la puerta a ampliar otros temas y hablar de otras cosas. Así que los dejo con Jairo, los dejo con Fernando para que se despidan. Recuerden seguir las redes sociales de Emergency Medical Training, dejar sus comentarios. Recuerden que estas conversaciones también se generan de acuerdo a lo que ustedes desean y pretenden escuchar. Para eso estamos. Bueno, muy agradecido con ustedes y nos vemos en nuestra próxima emisión de podcast. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos estos casi 60 minutos. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que hubiesen aprendido cositas. Muchas gracias y también aclaro lo de Betulia, es un pueblo del suroeste. Eso, cada vez que nos referimos al General Hospital of Betulia, nos referimos a un pueblo pequeño que no tiene un hospital general. Tiene Y un que hospital queda pequeño, lejos. Y que queda muy lejos. Entonces ese es un escenario muy común para nosotros en Antioquia. Hasta luego. EMT, el poder de salvar vidas.